Hola, soy la Millera y vamos a ver base de datos. Lo primero que vamos a ver es qué es una base de datos. Una base de datos es un sistema donde se almacena, se gestiona y se organizan los datos. Ahora, para entender mejor un poco qué es una base de datos, ¿para qué lo usaríamos? Lo primero es que una base de datos te va a permitir acceder a los datos de manera eficiente. Por ejemplo, si yo quiero acceder, tengo 1 millón de transacciones y yo quiero acceder a una transacción, va a ser algo muy sencillo, muy rápido en una base de datos. También puedo asegurar la seguridad de los datos. Por ejemplo, yo puedo tener roles entre los cuales yo puedo decir, esta persona va a poder eliminar datos, esta persona va a poder actualizar, esta persona va a poder insertar nuevos datos. Imaginen esto. Entra un nuevo practicante a su equipo, ustedes le dan el acceso a la base de datos. Ustedes le van a dar un rol, porque si no le dan un rol, este practicante puede eliminar toda la base de datos. ¿Se imaginan eso? Pero por suerte también en la base de datos también tenemos muchas cosas que pueden permitir que recuperar la información en caso pase algo trágico, ¿no? Las bases de datos también nos permiten la escalabilidad. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con millones de registros, la base de datos nos va a permitir eso. Y también la base de datos nos permite garantizar la integridad de los datos. ¿Esto qué significa? Que yo voy a tener datos consistentes. Imaginen que alguien me dice, Yera, pero todo eso lo puedo hacer con Excel. ¿Sí? ¿Estás seguro? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque en Excel tú puedes tener muchos datos, ¿no? Pero vas a llegar solamente al límite de filas, que es 1.048.576. Tú me dices, puedo ponerle seguridad, puedo ponerle candadito. Perfecto, pero ahí no tienes ningún tipo de rol. Muchas veces, en muchas empresas, siguen usando las hojas de cálculo como si fueran bases de datos, y eso sencillamente está mal. Aparte, si tú quieres acceder a una transacción de todo ese millón de líneas que tienes ahí, te va a demorar. Hacer un filtro te demora. Entonces, ese es un concepto errado de base de datos. ¿Ya? Hay que saberlo diferenciar. Ahora vamos a entender un poquito más sobre los tipos de base de datos. Hmm. Ahora vamos a ver los tipos de base de datos. Nosotros tenemos dos tipos de base de datos. Tenemos la base de datos relacional y no relacional. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué usaríamos cada uno? En las bases de datos relacionales nosotros almacenamos nuestros datos en formas de tablas. ¿Esto qué significa? Que los datos tienen una estructura clara y aparte en las bases de datos relacionales usamos SQL. Cuando ustedes les dicen usa SQL para acceder a esta base de datos, estamos hablando de una base de datos relacional, de una base de datos cuyos datos están organizados en tablas y estas tablas están interconectadas entre sí. Acá siguiendo todo lo que vemos en el modelo entidad-relación. Entonces, ¿cuándo usaríamos una base de datos relacional? Cuando los datos ya tienen una estructura clara, ¿no? Asimismo, cuando queremos garantizar relaciones y consistencias. Por ejemplo, en el modelo entidad-relación, nosotros podemos ver muchas tablas conectadas entre sí. Una base de datos relacional sigue el modelo entidad-relación. Entonces, vamos a garantizar relaciones entre tablas. Y finalmente, una base de datos relacional no es tan flexible, digamos, como la no relacional. Y ahora vamos a entender por qué. Y ahora tenemos las bases de datos no relacionales. Las bases de datos no relacionales se caracterizan por no usar un formato tabular, o sea, los datos no están organizados en tablas. Aparte, ¿esto qué significa? Que no usamos SQL para trabajar en bases de datos no relacionales, sino que usamos lenguajes no SQL. Y ahora me preguntan, Yera, ¿pero por qué usaríamos entonces una base de datos no relacional? Bueno, puede ser que tus datos no tengan una estructura clara, ¿no? Puede ser ese tema. Puede ser que por ejemplo, la base de datos relacional tiene una estructura ya predefinida en la base de datos no relacional que no tiene estructura clara. También puede ser que las relaciones no estén muy bien especificadas en todo lo que son los datos. Y aparte, una base de datos no relacional es más flexible y escalable. ¿Por qué? Imaginen esto, yo estoy haciendo un desarrollo, estoy haciendo una aplicación y yo cada vez le voy a ir agregando nuevas funcionalidades. Yo puedo tener una entidad que pueda hacer clientes. Y puede ser que al inicio yo almacenaba cierta información. Pero luego yo deseo más información de mis clientes. Quizás envío algún pop-up y yo les solicito, quisiera saber tu cumpleaños, quisiera saber dónde vives, quisiera saber, no sé, cualquier pregunta le podemos hacer. Entonces, esa es información nueva. En una base de datos no relacional, eso es algo muy sencillo, ¿ya? Es algo muy sencillo para agregar. Pero una base de datos relacional no. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una estructura definida. Entonces yo voy a tener que modificar esa estructura que ya definí porque estoy almacenando nuevos campos, ¿ya? Entonces espero que se haya entendido un poquito mejor. Listo, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo almacenaremos los datos en una base de datos relacional y no relacional. Lo primero que vamos a ver es la relacional. Como les comenté, en la relacional sería con una tabla, ¿no? Acá tenemos, imaginemos una tabla clientes. Una tabla que tiene columnas y filas. Tengo 4 columnas. Cliente, nombre, apellido, ID camp. Donde cada columna implica una variable. Y donde cada fila implica una transacción o un registro. Por ejemplo, acá tenemos este registro.
Cliente ID 101, nombre Melissa, apellido López, ID CAM A1. Si se dan cuenta, tengo dos IDs. Si yo sigo todo lo que me dice el modelo entidad relación, yo sé muy bien que una tabla contiene primary key, foreign key, porque están relacionadas a otras tablas. Entonces, ¿cuál es el identificador único de esta tabla? Cliente ID. Por lo tanto, este va a ser el primary key. ¿Y cuál es la columna que me puede relacionar con una posible tabla que exista que se llama CAMS? ID CAMS. Este sería el foreign key. Ahora en este ejemplo sencillo vamos a imaginar que esta tabla la vamos a escribir en un formato de documento que es muy similar a un JSON. Ojo, este es solamente un ejemplo sencillo. En ejemplos más complejos esto no se va a poder hacer. Lo tenemos así. Lo primero es, aquí tenemos una llave y luego por cada variable y observación vamos a ponerlo cada uno en una línea, siempre separado por una coma. Cliente ID 101. Nombre Melissa. Apellido López. ID CAM A1 y cierro la llave. Ese sería un ejemplo de cómo almacenaríamos los datos en una base de datos no relacional. Listo chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más de cómo es una base de datos y la diferencia entre la base de datos relacional y no relacional. Y aparte de lo que es SQL y no SQL. Entonces chicos, ya nos estamos viendo. Chao, chao, bye bye. Chao, chao, bye bye.